Estamos de vuelta aquí en Comercio TV en el programa de la mañana Buenos Días Wall Street y como lo hemos conversado ya, Venezuela atraviesa un momento de alta complejidad política y geopolítica. Tras la captura de Nicolás Maduro y los anuncios del gobierno de Estados Unidos sobre su posible participación en todo lo que es la gestión petrolera y en un proceso de reconstrucción del país, se abren por supuesto múltiples interrogantes sobre el futuro de Venezuela. Mientras en algunas ciudades del exterior se han visto expresiones públicas de esperanza y de celebración, dentro de Venezuela predominan la cautela y la incertidumbre. Para poder analizar ese escenario, conversamos hoy aquí en el programa con Eric Suárez. Él es economista, politólogo y analista, todo con el objetivo de poder entender los desafíos, los riesgos y las oportunidades que enfrenta Venezuela en esta nueva etapa. Con ello, Eric, buenos días, bienvenido a Comercio TV. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes. Gracias, Eric, por acompañarnos en esta mañana donde, bueno, tenemos varias preguntas que queremos compartir contigo y aprender sobre lo que está sucediendo propiamente en estos momentos. Y Eric, por supuesto, arranquemos hablando de Venezuela, cómo se encuentra en este momento. Las calles de Miami, otras ciudades también se llenaron de venezolanos celebrando la captura de Maduro, quien era la cabeza de un régimen que ha sido opresor en Venezuela por muchos años. Pero en Venezuela el silencio reinó por miedo a represión. ¿Qué nos dice este contraste, Eric, sobre la realidad venezolana actual y lo que es también la percepción a nivel internacional? Sí, bueno, lo primero es responder de lo de Miami. Miami está de fiesta. Yo creo que cuando sucedió todo esa mañana de ese gran día, creo que lo que vimos fue que la gente de Miami empezó a celebrar, la gente de Miami, los venezolanos en Miami empezamos a salir a las calles, a textear a todos nuestros amigos para encontrarnos, para reunirnos, porque obviamente este tipo de eventos causa emoción. Cuando cae un tirano que ha mantenido al pueblo venezolano oprimido por tantos años, como te digo, yo tengo 26 años y toda mi vida hemos estado bajo el mismo régimen. Ver esta caída, ver cómo sucedió todo lo que sucedió y ver cómo una de las promesas más importantes que habíamos hecho, los que habíamos hecho campaña por el presidente Donald Trump, que era decirle que justamente con esta administración iba a haber mucha más presión hacia Venezuela, bueno, se cumplió y creo que eso es motivo de celebrar también. En contraste, obviamente, cuando vemos a Caracas, vemos mucho miedo, vemos muchas personas con miedo a salir, vemos mucha represión todavía, y esto te dice dos cosas. Uno, de que el régimen sigue con poder, obviamente siguen habiendo personas del régimen en Venezuela que tienen poder, llámese Padrino López con las Fuerzas Armadas Nacionales, o llámese Diosdado Cabello con los colectivos que han estado en los últimos días rondando las calles de Caracas, agarrando los teléfonos de la gente, revisando si han celebrado la caída de Maduro o no, e incluso secuestrando personas que hayan tenido algún tipo de reacción positiva a lo que sucedió. Se acaba de pasar una ley, o se acaba de hacer un llamado a las fuerzas policiales a encarcelar a todas las personas que se vean celebrando, que hayan posteado algo en celebración a lo que sucedió. Y bueno, eso te dice dos cosas. Uno, de que obviamente muchos venezolanos ya estamos viendo el final del régimen, estamos viendo con mucha esperanza lo que está sucediendo, pero de que el camino no está libre, el camino todavía no está solucionado y que todavía hay mucho trabajo por hacerse. Y creo que esta administración también lo reconoce, no es que hayan dicho que ya acabó todo, sino que están ya trabajando en un plan para eventualmente llegar a una transición real en Venezuela. Qué interesante esto que nos estás comentando, Eric. Incluso también hemos visto que la administración Trump ya ha dejado muy claro que quiere controlar esa producción, incluso la venta, no solamente controlar producción, sino que también la venta del petróleo venezolano. Incluso hay planes de vender millones de barriles con sanciones relajadas y un control propiamente de ingresos por parte de los Estados Unidos. ¿Cuán viable es este plan cuando muchos todavía de los actores claves son remanentes en el chavismo y el sistema que es creado por Chávez y Maduro? Bueno, el plan completamente depende completamente del poderío de Estados Unidos y de la amenaza que tienen estos personajes, como bien dices, de tener un futuro igual o peor al que sufrió Maduro. Recordemos de que esta no es una relación entre iguales, es una relación asimétrica con Estados Unidos poniendo las reglas, poniendo las condiciones y poniendo todo, poniendo el plan, y Venezuela, digamos, las personas del régimen simplemente teniendo que cooperar o sufrir las consecuencias de no hacerlo.
En ese caso, veo bastante posible un plan de esta magnitud debido a que recordemos también de que Estados Unidos es el quien controla en este momento toda la parte, todo el área naval de Venezuela y permite quiénes pueden entrar y quiénes no. Hemos visto que ya han capturado, digamos, estos tanqueros de crudo y yo creo que en los próximos meses, a más tardar, ya vamos a estar viendo cómo se desarrolla este plan. Recordemos de que la mayor razón por la cual Estados Unidos quiere tener control al crudo venezolano es por un tema estratégico. Recordemos de que Venezuela era un aliado muy cercano a China, era un aliado muy cercano a Rusia, era un aliado muy cercano a Irán y a muchos de estos regímenes internacionalmente nefastos, y que era uno de los más grandes exportadores a esos regímenes de petróleo. Cortar el petróleo venezolano y no permitir de que ese petróleo vaya a esos poderes, a esos regímenes, está en los intereses de los Estados Unidos y está en los intereses de la seguridad internacional. Cortar el suministro de petróleo a China significa hacer más difícil una invasión a Taiwán. Cortar el suministro de petróleo a Rusia significa poner en condiciones más difíciles la guerra de Rusia y Ucrania beneficiando a Ucrania. Y lo mismo con Irán. Irán, que en este momento también hay represiones muy fuertes y en este momento hay protestas muy fuertes, también ponen un jaque a ese régimen. Entonces, lo que estamos viendo no solamente es un movimiento de poder en la región, sino es un movimiento de poder a nivel internacional. Eric, y hablando, pues en ese caso a nivel internacional, además de ese componente energético, propiamente Venezuela es observada a nivel internacional por la comunidad debido a lo que ha sido la migración masiva, el narcotráfico, el crimen transnacional y también esos riesgos para la seguridad hemisférica. ¿Cuál crees tú que de esos elementos consideras tú sean prioritarios en la agenda propiamente de Donald Trump, de Estados Unidos? ¿Cómo influyen pues entre ellos, ¿no?, esos factores? Y también crees tú que la mejora económica de la cual se está hablando de Venezuela a raíz de retirar ya lo que sería a Nicolás Maduro sea realmente suficiente. ¿Cuál ves tú sea ese camino hacia poder realmente transformar a Venezuela a nivel de infraestructura, poder levantarlo realmente? Sí, bueno, sabemos, todos estamos claros de que desde que todos los problemas que nacen de Venezuela son en base al régimen. Y de ahí vemos, digamos, lo que mencionaste. El tema de migración, la mayoría ha sido por temas económicos de la destrucción de Venezuela y por temas de seguridad en Venezuela, digamos, de que la persona común se siente muy insegura tanto a nivel político como a nivel personal. En Venezuela es muy difícil salir a la calle y no tener miedo de ser robado. Y también por el tema económico, especialmente en el 2014 en adelante. Esa justamente catástrofe de país causó un exilio de 8 millones de personas y que ha sido uno de los temas más importantes no solamente para los Estados Unidos en esta última elección presidencial, sino que ya por muchos años ha sido un tema muy importante en países como Colombia, en países como Perú, que en estas próximas elecciones ya se está hablando como uno de los más grandes temas la situación de Venezuela, de la migración venezolana. Igual en Chile, igual en Argentina, igual en Ecuador. Entonces ha sido una crisis que no solamente se ha limitado a Venezuela. Ahora, en el tema de Estados Unidos vemos un tema lo podemos llevar un tema más adelante. Está el tema de la seguridad nacional. Vimos cómo estas bandas criminales y terroristas, como es el Tren de Aragua, se infiltró dentro de los Estados Unidos a un nivel muy peligroso, como no habíamos visto en mucho tiempo. Hemos visto cómo esas redes narcoterroristas han sido también dirigidas desde Venezuela, con el asesinato de un militar exiliado en Chile, que se llegó a hacer la conexión de que había sido un ataque orquestado por Diosdado Cabello desde Venezuela a través de estas bandas de criminales en Chile. Esa conexión es extremadamente peligrosa y demuestra de que el Tren de Aragua es un brazo digamos, ilícito de también el régimen de Venezuela. Entonces, en ese tema de seguridad nacional y lo que vimos lamentablemente muchas muertes en Estados Unidos trágicas debido justamente a esta ola de personas que están entrando con antecedentes del Tren de Aragua, se estaba convirtiendo en una crisis mayor y creo que esa es una de las razones más importantes por la cual Estados Unidos decidió tomar acción inmediata. Y bueno, obviamente estamos hablando de un realineamiento de los Estados Unidos a nivel geopolítico. Estamos viendo cómo Estados Unidos quiere reestructurar su política exterior y ya no estar presente
en el Medio Oriente o estar muy presente en zonas alejadas a nuestro hemisferio, sino concentrarse más que todo en nuestro hemisferio. Lo vimos con Panamá, lo vimos con lo que está pasando lo que empezó en el principio de su administración, pero ahorita estamos viendo otra vez con Groenlandia, el tema de Venezuela claramente, y bueno, todo este despliegue del Caribe y el enfoque hacia el terrorismo y el tráfico de drogas en el Caribe ha sido uno de los puntos más importantes y diría incluso el más relevante y digamos el punto más alto de esta administración. Y todo esto, digamos, han sido muchos temas que han impulsado a los Estados Unidos a enfocarse de manera prioritaria en Latinoamérica. Ahora, la caída de Nicolás Maduro es suficiente para cambiar a Venezuela? No. Justamente por eso es que estamos viendo las palabras de el secretario de Estado Marco Rubio. Esto solamente fue el primer paso y obviamente la parte más importante fue remover a Nicolás Maduro. Pero como decía anteriormente, seguimos teniendo a piezas clave del régimen, llámese Padrino López o llámese Diosdado Cabello, que todavía tienen poder, que todavía son muy peligrosos y que pudiesen causar otra vez desestabilizar Venezuela. Justamente por eso es que parte del plan de esta administración es, digamos, son 3 pasos: estabilizar, reconstruir y eventualmente hacer ese cambio, esa transición política ya completamente hablando. Y bueno, tenemos que ver cómo lucen esos pasos, pero yo lo que tengo 100% seguro es de que al final no puede quedar ningún miembro del régimen en el poder si realmente queremos ver un cambio y una reestructuración y un futuro para Venezuela. Eric, entonces, de lo que estás comentando sobre esas personas que todavía quedan dentro del poder de Venezuela, ¿se puede realmente confiar en alguien como lo es Delcy Rodríguez, que aún está vinculada en lo que es el chavismo propiamente para liderar esta reconstrucción o esta transición que se está buscando en Venezuela? O propiamente lo que está sucediendo sería como oxígeno para que el régimen pueda seguir adelante con esta transición. Sí, bueno, se puede confiar en que esas personas van a buscar sus intereses personales. Entonces, Delcy Rodríguez, y aquí es un punto muy importante, no es sabemos, como bien mencionas, no es una paloma, no es una santa paloma, no es una persona en la que se puede confiar, de hecho es una persona absolutamente nefasta y terrible. Sin embargo, podemos confiar en de que si le pones a elegir a una persona como Delcy Rodríguez entre la posibilidad de ser exiliada, de buscar una negociación de exilio en el futuro, o sufrir el mismo camino que Nicolás Maduro, o peor, como lo describió el presidente Donald Trump, las personas van a elegir la opción que le puede salir mejor. Y yo creo que ese es el caso de Delcy Rodríguez. Justamente Delcy Rodríguez es de las 3 personas que habíamos mencionado, entre Diosdado Cabello, Padrino López y Delcy Rodríguez, creo que ella es la con la que más posibilidad hay de negociar, de establecer ese tipo de relación, donde eventualmente se elige el exilio. Y también es una persona que dentro de lo ilícito que es este régimen, que no es legítimo para nada, dentro de su propia estructura es la más legítima para tomar el poder a Maduro y por ende pone en una situación difícil a Padrino López o a Diosdado, que si ellos quisieran tomar el poder de Venezuela tendrían que ir en contra de su propia estructura, en contra de su propia, digamos, legitimidad, y causaría un problema interno mayor que pudiese causar su colapso incluso más rápido. La idea de Estados Unidos es clara: desmantelar el régimen de Venezuela a través de ellos mismos, justamente para evitar de que en el futuro vuelvan a crecer. Y yo creo que esa es la estrategia, y no es una estrategia de confianza, no es una estrategia de ayuda mutua, es una estrategia de presión, es una estrategia de amenazas al régimen, y es una estrategia de o vas a cooperar con nosotros o no vas a tener ninguna otra alternativa. Oye, Eric, ya que estamos hablando acerca de pues quienes han sido piezas claves de lo que ha sido ese régimen, el chavismo en Venezuela, hablemos también ahora de María Corina Machado, que sabemos ella pues ha tenido un rol destacado dentro de la oposición venezolana en lo que ha sido los últimos años. Sin embargo, pues no parece ocupar un lugar central o prioritario también en lo que es la actual estrategia internacional que tiene Donald Trump, esa transición de la cual habla. ¿Crees que habrá algún tipo de impacto por excluirla dentro de ese
sí, de lo que está pasando en este momento en Venezuela, de esa transición hacia lo que podría ser un cambio político en la región? No dudo que hayan consecuencias, no creo que haya un bajón de popularidad para Donald Trump. Yo creo que en este momento le preguntas a cualquier venezolano quién es su presidente de Estados Unidos favorito y te va a decir efectivamente presidente Donald Trump. Sin embargo, yo creo que el caso de María Corina es un caso muy difícil. Justamente como dices, ella era la legítima líder de la oposición venezolana y en esto dices que no se está tomando en consideración. Yo creo que este momento específicamente es muy difícil encontrar un rol en María Corina para esta transición. Recordemos de que María Corina sí tiene el apoyo del pueblo venezolano. Sin embargo, si fuese solamente tener el apoyo del régimen venezolano, hubiésemos visto ya a María Corina en el poder hace mucho tiempo. Esto es una situación de quién tiene la fuerza, quién tiene el poder y quién tiene la posibilidad de tomar por la fuerza el poder. Y en esta batalla, María Corina no tiene esa fuerza y es una realidad. Y los que tienen esta fuerza son Padrino López, a través de las Fuerzas Armadas, Diosdado Cabello, a través de los colectivos, Delcy Rodríguez, justamente por la legitimidad interna que tiene estos dos, y obviamente los Estados Unidos, que obviamente ya demostró que puede en cualquier momento entrar a Venezuela y eliminar o a capturar a cualquiera de estos objetivos, y justamente por eso es que ellos están poniendo las reglas, porque son los que tienen la mayor cantidad de poder y lo pueden usar de manera efectiva. Eso es lo que estamos viendo en este momento. No se trata de legitimidad política, se trata de poder de acción, quién tiene la capacidad de actuar y quién no. Entonces, bajo estas circunstancias sería muy peligroso poner a María Corina o que María Corina regrese a Venezuela, justamente porque sería exponer su vida, ya que ella no tiene ningún tipo de defensa, no tiene ningún tipo de defensa personal en el sentido de un grupo que la pueda defender de estas personas armadas. Y sería más una carga para los Estados Unidos de estar temiendo por la vida de María Corina a poder actuar de las maneras que actuó. Recordemos que Trump no actuó en Venezuela hasta que salió María Corina. Hay razones por las cuales se dio de esa manera. Y entonces todo esto está bien pensado y yo creo que tiene sentido. Primero, que las fuerzas que realmente pueden actuar y que tienen la capacidad de actuar de manera bélica dirijan esta transición y eventualmente con la confianza de Estados Unidos, que sabemos que María Corina tiene confianza en el presidente Donald Trump, y eventualmente cuando haya una transición política cuando se pueda garantizar realmente elecciones libres, se vuelven a hacer unas elecciones donde María Corina vaya a participar probablemente y si es si es el deseo de la gente volver a votar por ella, pues ganará y eventualmente será presidenta ella y no a través de Edmundo González, y esa es la situación. Viendo de esta manera, yo creo que es la mejor estrategia en este momento para la misma salud y seguridad de María Corina, es que no esté parte de este proceso dentro de Venezuela. Qué interesante ese dato que nos estás dando, Eric, ¿verdad? Pero vamos a ir un poquito más al momento, pienso yo, de esta manera, porque si el plan no progresa como lo está esperando Washington y como muchos venezolanos lo quieren, si esa resistencia interna es más grande o la falta de inversión, la presión internacional, ¿cuáles podrían ser los escenarios propiamente? ¿Estaríamos viendo más presión militar, incluso ataques por tropas estadounidenses en tierra dentro de Venezuela? ¿O qué sería? Sí, bueno, yo creo que se ha demostrado que Estados Unidos no tiene miedo de entrar. Y no solamente no tiene miedo, sino que tiene la capacidad de entrar sin ningún tipo de resistencia. Lo que vemos es la operación Resolución Absoluta es digamos, un masterpiece de lo que es la estrategia militar, debido a cómo se dio, debido al riesgo que contenía, porque no es lo mismo atacar objetivos militares a hacer una extracción. Una extracción tiene mucho más riesgo. Y obviamente el tipo de operación y cómo se dio ha sido, lo compararía solamente con Desert Storm en el Medio Oriente hace unos años. En ese sentido veo muy pocas posibilidades de que los planes no salgan. Justamente el régimen sabe de que Estados Unidos tiene esta capacidad militar, que tiene completo dominio sobre el espacio aéreo venezolano si así lo desea, y de que no va a tener ningún problema en buscar o completamente eliminar. Realmente Estados Unidos no necesita ya a otro miembro del régimen, ya tiene a Nicolás Maduro, no necesita capturar a Diosdado Cabello, no necesita capturar a Padrino López. Maduro es suficiente para poder juzgar y sacar toda la información que necesitan de todo lo que pasó en tantos años en Venezuela para juzgar. Entonces, ellos sabiendo esto, no van a arriesgarse a morir o a ser capturados por los Estados Unidos. Sin embargo,
digamos, ¿qué pudiese pasar? Una operación militar a larga escala no lo veo tan extraordinario o tan fuera o tan descabellado como era hace una semana atrás. Y creo de que lo que hemos visto es de que Estados Unidos, eh, bueno, disculpa, no solamente los Estados Unidos, sino de que las fuerzas militares venezolanas tampoco han demostrado también una inefectividad y una descoordinación absoluta. Yo creo que unos días después de la operación, hubo un caso en Venezuela donde se volvieron a escuchar tiroteos y bombas explotando, y resulta que había sido un dron de las mismas Fuerzas Armadas venezolanas que habían acercado un poco de más a Miraflores, que es el Palacio de Gobierno, y en un momento de confusión empezaron a disparar a sus propios drones venezolanos. Entonces, eso te demuestra que la fuerza militar venezolana también está muy desorganizada, no tiene capacidad de respuesta, no tiene una organización logística real a un nivel que pueda causar algún tipo de problema en los Estados Unidos. Y bueno, con eso, todo eso en conjunto, yo me da a entender como analista que en el caso de que las cosas empiecen a ir en un camino que Estados Unidos no quiera, van a reactivar su poder de ataque militar y justamente reorganizar el camino en Venezuela. Eric, vamos a hablar ahora en términos propiamente de libertad de Venezuela. ¿Dónde se encuentra Venezuela hoy? ¿Qué consecuencias crees tú tendría mantener estructuras del chavismo, piezas claves, como tú dices, que aún están en el poder, aún bajo lo que es esta transición, incluso acuerdos internacionales que puedan haber? Háblanos un poquito más, sobre todo, Eric, para ese venezolano que, como arrancábamos esta conversación, siente ese aire de esperanza de ver a un Venezuela nuevamente libre, nuevamente fluir a nivel económico, ser nuevamente esa potencia que lo caracterizó por muchos años. ¿Cómo ves tú esa transición teniendo todavía piezas del régimen en el poder? Sí, bueno, como decía antes, todo va a depender del mismo régimen, en el sentido de que para desmantelarse va a tener que hacerse de manera interna, va a tener que ser Delcy Rodríguez justamente a dirección de los Estados Unidos. Entonces, lo que vamos a ver es probablemente en el futuro, yo veo dos casos, o tanto Diosdado Cabello como Padrino López se van del país y buscan exilio en algún otro país, o uno de ellos va a ir preso y el otro no, justamente por cooperar. Yo creo que, y si te digo la verdad, me parece que el que más peligro presenta a Venezuela en este momento es Diosdado Cabello. Entonces, no me sorprendería de que tanto Delcy Rodríguez como Padrino López, en su búsqueda de su interés personal para buscar un exilio, una negociación, entreguen a Diosdado Cabello en algún momento. Es una posibilidad bastante alta, diría yo. Eh, ¿En qué momento estamos? Bueno, yo creo que estamos empezando el proceso de transición. Yo creo que la parte más importante, que era ese bloqueo de posibilidades, ya acabó, que era Nicolás Maduro. Ya, cuando sacan a Nicolás Maduro, se abre ya el primer paso para la desestabilización, para la transición venezolana. Y bueno, como dijo el secretario de Estado Marco Rubio, son tres pasos. Primero, la estabilidad. ¿Qué vamos a ver? Yo creo que en los próximos días, en los próximos meses vamos a ver la eliminación de los colectivos poco a poco. Vamos a ver la liberación de presos políticos, ya se está hablando de presos políticos, de eso. Vamos a ver los primeros indicios de inversiones en Venezuela. Ya he visto que Chevron ha abierto posiciones de trabajo en Venezuela para la extracción de petróleo. Entonces ya eso te dice bastante de cuál es el calendario de lo que se viene. Entonces, en ese sentido, estamos empezando, recién todo está empezando, hay muchas variables que pueden cambiar. Sin embargo, lo que hay que estar seguros es que Estados Unidos tiene como este tema como prioridad, y eso lo ha demostrado, y que Marco Rubio es una persona que conoce el tema de Venezuela que mejor que nadie y que no se va a dejar manipular. Y creo de que con esas dos variables que se mantengan permanentes no va a haber ningún indicio de que las cosas vayan a salir mal. Yo estoy muy confiado, yo ya estoy hablando de Venezuela libre no como una posibilidad, sino como una realidad que depende del tiempo que vaya a durar y de algunas cosas que puedan pasar, pero no creo de que haya otra alternativa, no creo que haya otro camino ya en este momento. Yo creo que ya depende del tiempo para ver a Venezuela con otra administración, con una transición real.
¿Cuánto puede durar eso? Puede durar un año, puede durar un año y medio, puede durar 2 años. No va a ser un proceso corto, no lo vamos a ver en los próximos meses, pero de que vaya a pasar, yo creo que sí va a pasar. Mira, qué bien, con esto que nos estás diciendo, ¿verdad? Ese tiempo de transición que podría culminar. ¿Qué pasaría con esos 8 millones de venezolanos que se encuentran propiamente fuera de su país? ¿Es el mejor momento para comenzar a regresar o esperar ese año o esos 2 años, como lo estás comentando? Bueno, depende ya de cada persona claramente, pero eh, es muy difícil en este momento realizar justamente por lo que te digo. Muchos del régimen todavía tienen algún tipo de poder y como decía al principio de la entrevista, siguen habiendo persecuciones a personas que simplemente comenten o se hayan posteado algo en favor a lo que, al operativo militar de Estados Unidos, han sido secuestrados o capturados y han habido este tipo de casos. Todavía hay persecución, entonces no le diría a nadie que regrese en este momento. Ahora, lo que sí estamos viendo son señales de que va a haber inversión en Venezuela. Va a haber se va a liberar ese mercado de petróleo, se va a privatizar probablemente el petróleo. Yo creo que van a ver las empresas estadounidenses como Chevron, como Shell, como muchas de estas empresas van a empezar a extraer petróleo en Venezuela y probablemente vayamos a ver países estratégicos en Europa que también van a entrar. Eh, Hay que ver cómo se desarrolla, pero yo creo que es una oportunidad. Si tienes si tienes dinero para invertir, no me parecería una mala oportunidad. Obviamente no pondría, no quiero hacer esto como una recomendación y luego eh, eh, no quiero ser responsable, pero yo creo que hay muchas posibilidades en Venezuela. Creo que hay mucha posibilidad de recuperación y obviamente creo que se viene un futuro bastante claro, se viene un futuro muy bueno bueno, eso es lo que yo diría. Yo no digamos, para esas 8 millones de manera general, hay muchos de esos 8 millones que ya han hecho vida, se han casado, que han tenido hijos en otros países. ¿Cuántos realmente podrán regresar? Es muy difícil decirlo, pero pensar de que los 8 millones van a regresar a Venezuela es no me parece realmente factible. Sin embargo, hay que ver, yo creo que va a ser muy bonito cómo poco a poco muchos venezolanos van a regresar, van a reencontrarse con sus familias, van a reencontrarse con la posibilidad de un futuro y de poder creer en un futuro dentro de su país. Y creo que eso va a ser algo que también va a ser muy bonito de experimentar y de ver. Bueno, hay que ver cómo se desarrolla. Bueno, yo tengo mucha confianza, si te digo la verdad. Qué lindo, definitivamente, Eric, que así sea. La esperanza no solamente del pueblo venezolano, sino de aquellos que amamos a los venezolanos y a Venezuela. Ahora hablemos de nuestro país, ya para finalizar esta conversación, con Estados Unidos tomando control de lo que es la gestión petrolera venezolana. Cuéntanos tú cuáles crees que sean los próximos pasos que se pueda esperar por parte de Washington y también qué desafíos, tanto internos como externos, podría enfrentar las próximas decisiones que tome pues, Estados Unidos. Sí, bueno, esto va a depender mucho justamente de cómo se desarrolla el tema dentro de Venezuela. Obviamente, y me refiero otra vez a las palabras de Marco Rubio porque me parece que el análisis y el plan tienen mucho sentido y que va a depender todo de eso, la estabilidad. ¿Cómo inviertes en un país que de repente al día siguiente empieza a tener otra vez problemas? Donde el día siguiente de repente Diosdado Cabello tiene o hace un movimiento para tener el poder en Venezuela. Entonces, primero va a tener que haber esa estabilidad. Primero vamos a tener que ver el desmantelamiento de muchas cosas, vamos a tener que ver la liberación de presos políticos, vamos a tener que ver compromisos y digamos que se asegure la seguridad de cualquier persona estadounidense que venga a trabajar a Venezuela justamente en el ámbito petrolero. También es algo muy importante que probablemente vayamos a ver. Y luego, cerca de Estados Unidos tomando control, yo creo que, bueno, se dijo de que iba a ser a nivel temporal, pero de que yo creo que una de las grandes cosas que vamos a ver va a ser la privatización del petróleo venezolano. Eventualmente es algo que yo creo que es una realidad y yo creo que eso es de todo lo que se ha hablado entre líneas, eso es lo que vamos a esperar. Y bueno, obviamente va a traer muchas inversiones. Yo creo, como dije antes, ya estamos viendo a Chevron abriendo posiciones de trabajo en Venezuela e incluso pasantías a personas que quieran hacer pasantías en Venezuela. Hay muchas cosas que se están desarrollando y bueno, en ese sentido
me parece muy positivo, ya que Estados Unidos va a permitir la apertura del petróleo venezolano a mercados que antes no accedía, no porque no pudiese vender petróleo Venezuela, sino porque prefería dárselo a niveles de descuento a China, a Rusia, a Cuba y a estos países en vez de realmente buscar un beneficio para el pueblo venezolano. Creo que todo eso va a cambiar y obviamente va a traer muchos beneficios a Venezuela, a los venezolanos y obviamente mucho de ese dinero, como también ya se anunció, va a ser dirigido o utilizado para la misma reconstrucción de Venezuela a nivel estructural, a nivel bueno, a nivel de infraestructura en general. Eric, gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en Buenos Días Wall Street. Sé que hemos hablado de Venezuela, de todo lo que ha sido esos movimientos a nivel geopolíticos entre Washington y Caracas. Para finalizar, sería ya una última pregunta. He tenido la oportunidad de conversar contigo incluso fuera del programa y sé que conoces mucho de lo que pasa también en América Latina. Ya con lo que estamos viendo en Venezuela, ¿qué podríamos esperar en la región, en América Latina? ¿Qué relaciones tú crees que comience a haber o qué movimientos comience a haber por parte de Estados Unidos hacia lo que es esta región? Sí, bueno, yo creo que América Latina ya estamos viendo un acercamiento de Estados Unidos. Creo que desde hace mucho tiempo no veo tantas acciones de Estados Unidos diplomáticas con otros países. Hemos visto acercamientos con Perú. Yo creo que incluso van a haber oportunidades de inversión bastante fuertes en un puerto en Perú. Lo veo como una gran posibilidad, justamente para hacer esa contra al puerto de Chancay de China, que también se invirtió en Perú. Creo que en Centroamérica estamos viendo mucho acercamiento también con países como Guatemala, como países como Salvador, obviamente. Estamos viendo un realineamiento de Latinoamérica con gobiernos de derecha como el de José Antonio Kast en Chile, como el de José Gerí en Perú, que, bueno, a pesar de que sea un proceso de transición, se está posicionando también un candidato de derecha como puede ser Rafael López Aliaga. Entonces estamos viendo un continente que de un momento a otro pasó de ser de izquierda en una gran mayoría a transicionar a un gobierno de derecha y creo que Donald Trump, esta administración, con este secretario de Estado Marco Rubio y con estos gobiernos de derecha creciendo en Latinoamérica y estamos todavía esperando lo que vaya a pasar en Brasil y Colombia, pintan la posibilidad de mucha apertura comercial entre países, de repente cumplir la posibilidad de acuerdos de libre comercio a nivel hemisférico, como se intentó en su momento Bush con el ALBA. Creo que es una posibilidad que también sería interesante explorar en un futuro si estos gobiernos se alinean con Estados Unidos. Estamos viendo incluso a nivel un poco más ya militar, geopolítico, de estrategia, cómo se posiciona Groenlandia y qué le ofrece Estados Unidos a Groenlandia para separarse de Dinamarca y acercarse más a la región americana. Estamos viendo qué puede pasar con Cuba, y ya se está hablando Marco Rubio de una manera más fuerte a través de Cuba, lo que pueda pasar en Nicaragua también. Entonces se están moviendo las cosas muy rápido, se están moviendo las cosas muy a favor de esta administración y para el movimiento de derecha de la región. Y mucho más importante, creo que los objetivos de esta administración a nivel geopolítico, que están en los intereses de los Estados Unidos, que es la salida de China de la región del hemisferio, la salida de Rusia, la salida de Irán y el colapso de dictaduras como Cuba, Venezuela y Nicaragua, se están cumpliendo en tiempo récord y creo que si se continúa con esta tendencia podríamos ver un cambio extremadamente positivo para nuestra región, para nuestros países latinoamericanos y de la mano de un gobierno de Estados Unidos que le daría la mano a estos gobiernos. Excelente. Eric Suárez, economista, politólogo y analista, y gracias por acompañarnos aquí en esta mañana en Comercio TV. Esperamos nuevamente poder conversar contigo. Sabemos que hay mucho por conversar, de hecho el tiempo nos quedó corto, así que gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, audiencia, con eso, breve pausa comercial y por supuesto, al regresar, más análisis, más noticias aquí de todo lo que está moviendo la economía el día de hoy, jueves 8 de enero. No se mueva.